202. EBAU, junio del 2017. Opción A. En el semiespacio definido por z mayor o igual que 0, existe un campo eléctrico uniforme dado por E igual a 5000 K newtons Coulomb a la menos 1. Determine A. La diferencia de potencial entre los puntos P1, 1, 2, 3 y P2, 2, 4, 3. B. El trabajo requerido para llevar una carga Q igual a 5 microcoulombios desde el punto P2, 2, 4, 3 al P3, 1, 1, 1. Bueno, hola, buenos días, vamos ya con el tercer problema de campo eléctrico, el problema 202. Es un problema que salió en la convocatoria de la EBAU del año 2017 y es un problema bastante atípico, muy diferente de los problemas clásicos que se suelen realizar en esta parte, ¿de acuerdo? Vamos con él si os parece. Nos dice que tenemos una zona del espacio en la cual hay un campo eléctrico uniforme, es decir, que es constante, que es el mismo en cada uno de los puntos, en todos aquellos puntos que se encuentran por encima del plano z igual a 0, ¿vale? Todos los puntos del espacio que están por encima de este plano, están por encima de mi brazo, ¿de acuerdo? Van a tener un campo eléctrico y todos ellos van a tener el mismo campo eléctrico. Dicho campo eléctrico es igual a 5000 K newtons por coulombio. ¿Esto qué significa? Que la dirección del campo va a ser la dirección del eje Z y el sentido va a ser el sentido positivo del eje Z, ¿de acuerdo? En esta situación nos plantean en el apartado A la siguiente pregunta. Mirad, ¿cuál es la diferencia de potencial existente entre los puntos P1, 1, 2 y 3 coordenadas dadas en metros y el punto P2, 2, 4, 3 coordenadas dadas en metros? Entre esos dos puntos del espacio, ¿cuál es la diferencia de potencial? Bueno, antes de empezar conviene hacer un pequeño repasito a la teoría. Mirad, si nos vamos un poquito hacia atrás y volvemos a revisar cómo es la distribución de campo creada por una carga puntual positiva, llegamos a lo siguiente. Mirad, una carga positiva puntual, su distribución de campo era una cosa tal que así. Las líneas de campo eran radiales, ¿de acuerdo? Y salientes de esa carga positiva. Esas serían las líneas de campo creadas por una carga positiva. ¿Qué ocurre en esta distribución de campo? Si yo cojo esferas, ¿de acuerdo?, que rodean esta carga, ¿de acuerdo? Imaginaos que cojo superficies que sean esferas y que se encuentren rodeando a esta carga, los puntos de esas esferas van a tener una característica muy importante y muy curiosa. Y es, en primer lugar, puesto que los puntos de esas esferas tienen todos ellos la misma distancia a la carga, van a tener, por un lado, el módulo del campo idéntico, ¿vale? El módulo del campo eléctrico en cada uno de esos puntos va a ser idéntico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo depende de la carga y depende del cuadrado de la distancia, y todos ellos tienen la misma distancia. Y además, otra característica fundamental es el potencial. Fijaros, el potencial de cada uno de esos puntos, que es igual a K por Q partido por R, ¿vale?, va a ser exactamente el mismo. ¿Y eso qué significa? Pues que si yo tengo dos puntos, vamos a coger otro color, mirad, yo tengo dos puntos cualesquiera, pero que se encuentran en la misma superficie, ¿vale?, por el hecho de estar a la misma distancia, el potencial eléctrico en ellos va a ser el mismo. ¿Y eso qué significa? Que la diferencia de potencial existente entre estos dos puntos va a ser como nula, ¿vale? Otro comentario que conviene hacer aquí, fijaros, en aquellos puntos que tengan el mismo potencial, puntos que se denominan equipotenciales, fijaros cómo es el campo eléctrico con respecto a ellos. Perpendicular, ¿lo veis? A aquellos puntos que sean equipotenciales, a aquellos puntos de esta esfera, el campo eléctrico va a ser siempre como perpendicular, 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 ¿vale? Va a dar la casualidad de que justo en esa esfera, ¿vale?, el campo eléctrico va a ser perpendicular a todos sus puntos y que todos esos puntos tienen el mismo potencial. Entonces, esa característica conviene asimilarla muy bien, porque nos puede solucionar muchos problemas. Mirad, lo vamos a dejar aquí por escrito, ¿de acuerdo? Aquellos puntos que
que estén en una superficie equipotencial, ¿vale? En una superficie equipotencial, ¿vale? Es decir, aquellos puntos que tengan el mismo potencial, ¿vale? El campo eléctrico va a ser perpendicular a ellos, ¿vale? El campo eléctrico va a ser perpendicular a todos ellos, ¿vale? Perfecto. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro problema, con la cuestión que nos planteamos? Pues tiene que ver muchísimo, fijaros. Nos están pidiendo la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio, pero tiene una característica muy peculiar, y es que, ¿cómo es su coordenada z? Es la misma, ¿vale? Los dos puntos tienen una coordenada z igual a 3. Los dos puntos se encuentran en el plano z igual a 3. Se encontrarían en este plano, ¿vale? Si yo pinto aquí espacialmente el plano z igual a 3, esos dos puntos de alguna manera están incluidos en ese plano, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, ese plano, ¿cómo es con respecto al campo eléctrico? Mirad, ese plano con respecto al campo eléctrico, ¿vale? O esa superficie, ¿cómo va a ser? Va a ser perpendicular, ¿vale? Con lo cual, me están pidiendo que calcule la diferencia de potencial entre dos puntos que están en el mismo plano, y además ese plano va a tener dos características. Una, que todos los puntos de ese plano, el módulo del campo eléctrico es el mismo, y además, y esto es fundamental, el campo eléctrico es perpendicular al plano. Con lo cual, ¿cuál va a ser el potencial que tenga cada uno de estos dos puntos? No lo sé, pero ¿cuál es la diferencia de potencial que va a haber entre estos dos puntos? 0, porque los dos puntos se van a encontrar en el mismo potencial, ¿vale? La diferencia de potencial va a ser 0, y si queréis lo intentamos razonar un poquito, y la razón es la siguiente. Es 0 porque se encuentran en un plano, ¿vale? Se encuentran en un plano, ¿qué plano es? El plano z igual a 3, ¿de acuerdo? En matemáticas, el plano z igual a 3 sería el lugar geométrico del espacio que tiene la misma coordenada z, ¿vale? Pues los dos puntos están ahí, ¿vale? Se encuentran en ese plano y además, ¿vale? Y además, el campo eléctrico, campo E, es perpendicular al plano, ¿vale? Es perpendicular, y esto es fundamental, al plano. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, esta cuestión requería dominar muy bien la teoría, ¿vale? Tener muy asimilado el concepto de que en una superficie equipotencial el plano es siempre perpendicular, que es lo que ocurre aquí, y consecuentemente cualesquiera dos puntos que yo tome en ese plano van a tener, sea el potencial que sea, va a ser siempre el mismo, y por lo tanto su diferencia de potencial va a ser 0. ¿De acuerdo? Paramos aquí este apartado A, borramos la pizarra y nos volvemos a por el apartado B. Venga, un saludo y hasta ahora. Bueno, y vamos ya con el apartado B de este problema. De acuerdo, el apartado B nos pide lo siguiente. Mirad, nos pide que calculemos el trabajo necesario para llevar una carga positiva de valor 5 microcoulombios desde el punto P2, 2, 4, 3, hasta el punto P1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poquito el problema. Mirad, este punto P2 se encuentra en el plano z igual a 3, ¿vale? Y el punto P1 se encuentra en el plano z igual a 1, ¿de acuerdo? Es decir, queremos ver el trabajo que es necesario para desplazar una carga desde el plano 2 desde el plano z igual a 3 hasta el plano z igual a 1, ¿de acuerdo? Mirad, en física, en general, cuando estamos desplazando una carga entre dos puntos entre los cuales hay una diferencia de potencial, el trabajo que realiza el campo, ¿vale?, para desplazar esa carga, ¿vale? Este es el trabajo, cuidado, que realiza el campo, ¿vale? Que realiza el campo, ¿vale? El campo eléctrico. Va a ser igual a menos el valor de la carga por la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Del apartado anterior nosotros sabíamos que todos los puntos que están en el plano z igual a 3 tienen un mismo potencial,
y que todos los puntos que están en el plano z igual a 1 tienen un mismo potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, simplemente tener que averiguar cuál es la diferencia de potencial que hay entre el plano z igual a 3 y el plano z igual a 1. ¿Y cómo averiguamos eso? A partir de la siguiente ecuación. Yo sé que el campo eléctrico, ¿vale?, se relaciona con el potencial, la distancia, de la siguiente manera. Va a ser igual la variación del potencial con respecto a la variación de la distancia. En este caso, la distancia la estamos calculando en términos del eje z, ¿vale? Porque los planos z igual a 3 y z igual a 1 internamente tienen el mismo potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cómo calcularíamos la diferencia de potencial entre esos dos planos? Pues la diferencia de potencial sería igual al campo eléctrico multiplicado por la variación de z, ¿vale? Si hacemos los cálculos numéricamente, tendríamos que la diferencia de potencial sería igual a ¿quién? ¿Cuál es el módulo del campo eléctrico? 5000, ¿vale? El módulo del campo eléctrico vale 5000. ¿Y cuánto sería la diferencia de z? ¿Desde dónde a dónde estamos moviendo la carga? Desde el punto P sub 2, z igual a 3, hasta el punto P sub 1, z igual a 1. Con lo cual esto sería 5000 multiplicado por ¿quién? Por 3 menos 1, que son 2. Con lo cual esa diferencia de potencial sería de 10.000 voltios positivos, ¿vale? Esa sería la diferencia de potencial. Entonces, con ella calculamos ya el trabajo necesario para mover esta carga de este plano a este otro plano de aquí abajo, ¿vale? Ese trabajo sería igual ¿a quién? A menos el valor de la carga positiva, 5 microcoulombios, ¿vale? Serían 5 por 10 elevado a la menos 6, multiplicado por esa diferencia de potencial que hemos calculado y que nos salía 10.000, que es 10 a la 4, ¿vale? 10 elevado a la 4, con lo cual ese trabajo al final va a ser menos 5 por 10 elevado a la menos 2, ¿qué? Julios, ¿de acuerdo? Y con ello habríamos acabado el problema. Analizamos un poco el resultado que hemos obtenido. Fijaros, el trabajo, que es el trabajo realizado por el campo, insisto en esto que es muy importante, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque ¿hacia dónde va el campo eléctrico? En sentido ascendente, hacia arriba, ¿vale? ¿Y cómo quiero mover yo esa carga positiva? La quiero mover del punto 2 al punto 1, en sentido descendente. El trabajo es negativo, ¿por qué? Porque estamos realizando un trabajo en contra, o digamos en el sentido contrario al campo. El campo está haciendo un trabajo en sentido contrario hacia dónde va él, ¿de acuerdo? Esa sería un poquito la explicación de ese signo menos, y es simplemente que estamos haciendo un desplazamiento que tiene un sentido contrario al campo, ¿de acuerdo? Bueno, con todo esto hemos terminado el problema. Paramos aquí si os parece, descansamos un poquito y ya nos movemos con el siguiente. Venga, un saludo y hasta otra.